En este vídeo vamos a ver la definición. En este vídeo vamos a ver la definición axiomática de los números naturales mediante los axiomas de Peano. Es decir, vamos a estudiar de una manera un poco más formal y con profundidad cómo funciona la estructura de los números naturales. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, 0 es distinto de 2 y 3 es distinto de 5000. Son cosas que no nos preguntamos en nuestro día a día, pero un día el matemático italiano Giuseppe Peano sí lo hizo. Y entonces llegó a la conclusión de que tenía que utilizar los 5 axiomas de los números naturales, que posteriormente se llamaron los axiomas de Peano. Entonces vamos a empezar con la definición. Entonces, el primer axioma dice que n es un conjunto de elementos y existe un elemento 0 que pertenece a n. Entonces, si tenemos aquí el conjunto de los números naturales, que lo conocemos, pero vamos a hacer como si no supiésemos nada de él, entonces sabemos que hay un elemento que se representa así, 0, y que pertenece a ese conjunto. Entonces, en base a este axioma no podemos llegar muy lejos, o sea que tenemos que seguir definiendo más, tenemos que seguir incorporando más axiomas. Entonces tenemos el segundo axioma que define una aplicación S, que S va a venir de siguiente o sucesor, que lo que hace es una aplicación de n al conjunto n, y que dice que si n, un elemento pertenece al conjunto n de los números naturales, el que estamos definiendo, entonces su imagen, que es a su vez distinta de n, también pertenece a los números naturales. Entonces, si 0 pertenece a los números naturales, su sucesor también pertenece a los números naturales y es distinto de 0. Entonces tenemos S de 0. Entonces ahora hemos definido por el primer axioma, tenemos 0 por el primer axioma y tenemos S de 0 por el segundo axioma. Y entonces por el segundo axioma también podemos tener un tercer elemento, que es S de 0. Lo que pasa es que S de 0 ahora puede ser igual a 0. No hay ningún axioma que impida que S de 0 sea igual a 0. Entonces tendríamos un ciclo infinito, ¿no? Que de 0 nos llevaría a S de 0 por el axioma 2, y de S de 0, que es S de 0 por el axioma 2 es distinto de S de 0, pero no hay ningún axioma que impida que S de 0 nos lleve a 0 otra vez. Entonces necesitaríamos otro axioma para impedir que esto ocurra, ¿no? Porque no es la estructura de los números naturales que conocemos. Luego necesitamos un tercer axioma que dice que 0 no es el sucesor de ningún número natural. Es decir, que para todos los elementos que hay en n, que aún no hemos definido todos, bueno, los vamos a definir porque son infinitos, pero de momento solo tenemos estos 3. Ninguno de ellos va a tener, ninguno de ellos va a ser el anterior de 0. Es decir, que 0 va a ser como el primer elemento, el elemento base de los números naturales. Luego, ahora sí, por el primer axioma 0 pertenece a n, por el segundo axioma S de 0 pertenece a los números naturales también y es distinto de 0, por el segundo axioma también S de 0 es distinto de S de 0, y por el tercer axioma S de 0 es distinto de 0, con lo cual ya tenemos 3 elementos en nuestro conjunto de los números naturales. Y ahora podemos ir a un cuarto elemento. Ahora tenemos S de 0, pero lo que pasa es que S de 0 puede ser igual a S de 0 puede ser igual a S de 0.
no hay ningún axioma que lo impida, es decir, S de S de 0, S de S de 0 va a ser distinto a S de S de 0 por el axioma 2 y va a ser distinto a 0 por el axioma 3. Pero no hay nada que impida, en base a estos tres axiomas, que S de 0 sea distinto a S de S de S de 0. Con lo cual necesitamos otro tercer axioma. Y aquí es cuando introducimos la inyectividad, la propiedad o sea, que la función S, la aplicación S que hemos definido en el axioma 2, ahora la definimos como inyectiva. Es decir, que si tenemos dos elementos diferentes en el conjunto N, entonces sus sucesores también van a ser diferentes. En este caso, habíamos dicho que por el axioma 2 y el axioma 3, S de S de S de 0 era distinto a S de S de 0 y a 0. Y ahora por el axioma 4 podemos decir que S de S de S de 0 es distinto a S de 0, puesto que tienen anteriores diferentes, es decir, el anterior de S de 0 es 0 y el anterior de S de S de S de 0 es S de S de 0. Con lo cual, ahora sí que podemos construir otro nuevo elemento, que ahora va a ser 4S, S de S de S de 0, que por el axioma 2 es distinto a su predecesor, que es este, por el axioma 3 es distinto de 0, y por el axioma 4 va a ser distinto de S de S de 0 y de S de 0. Con lo cual ya tenemos una estructura un poco más parecida a la que conocemos de los números naturales. Sin embargo, hay algo que puede existir en este conjunto de los números naturales que aún no está del todo definido, pero que en nada se parece a los números naturales que nosotros conocemos ya. Y es esta. Voy a hacer un apéndice. En base a estos cuatro axiomas se puede dar el caso de que tenemos dos elementos, A y B, tal que S de A sea igual a B y S de B sea igual a A. Es decir, de A vayamos a B y de B vayamos a A. Entonces, por el axioma 1, pues 0 pertenecería a N. Por el axioma 2 tendríamos que el sucesor de un elemento de N sería diferente a ese elemento, es decir, A sería diferente de S de A, que es igual a B, y por el axioma 3 ningún elemento sería, ningún 0 no sería el sucesor de ningún elemento, o sea, no incumple esta estructura que hemos definido aquí, no incumple el axioma 3 y tampoco incumple el axioma 4, es decir, tenemos dos elementos diferentes, A y B, y sus imágenes, la imagen de cada elemento, de la función S también es diferente, es decir, que también cumpliría el axioma 4 que define S como una función inyectiva. Pero esto en nada se parece a los números naturales como los conocemos. Luego necesitaríamos un quinto axioma que restringiese los números naturales a este conjunto que hemos definido aquí, a estos cuatro axiomas que hemos definido aquí sin tener en cuenta este apéndice que hemos hecho aquí. Luego, ahora introducimos el axioma de inducción, que quiere decir que el axioma de inducción dice así: si hay un subconjunto de los números naturales, tenemos aquí un subconjunto de los números naturales, estos 5 elementos que hemos definido, pues los números naturales son infinitos, y tenemos que si 0 pertenece a I, ¿vale? Tenemos este 0 pertenece a este subconjunto que hemos hecho, ¿vale? Este es el subconjunto I. Si 0 pertenece a I
y tenemos también y se cumple la condición de estos cuatro axiomas, es decir, la función S, la aplicación S, la tenemos bien definida. Si n pertenece a I, entonces S de n también pertenece a I. Entonces I va a ser igual a n. Es decir, que en base a estos cuatro axiomas podemos restringir los números naturales, o sea, podemos definir los números naturales como el mínimo conjunto que cumple estos cuatro axiomas. Eso es lo que hace el conjunto de inducción. Se pueden dar casos donde podemos tener estos bucles que no incumplen ninguno de estos bucles que hemos definido antes, que no incumplen ninguno de estos cuatro axiomas, pero no pertenecen a los números naturales. Es decir, podrían estar perfectamente los números naturales, pero por el axioma 5 quedan descartados. Y bueno, y eso es. Hasta aquí el vídeo de hoy.